Muchas veces nos preguntamos por qué este miedo, esta fobia, esta situación de pareja, esta situación de dinero, las cosas no me salen bien, los conflictos me persiguen y hasta las enfermedades. ¿En algún momento hemos estudiado si lo que nosotros estamos viviendo como adultos está allí incluido el tema de cuando éramos bebés? ¿Recogimos alguna herencia o esa impronta quedó en nosotros trayendo una información quizás no tan positiva de cuando estábamos en el vientre de mamá? ¿Qué te está pasando ahora en tu vida y cuál fue el sentimiento, la situación que vivió mamá y ahora tú no sabes ni siquiera qué hacer? ¿Lo tienes consciente? Hoy nuestra invitada está aquí en Venezuela, en el estudio, ustedes ya la conocen, Isbeth Montero, nos dio muchísima guía a través de esa temporada del COVID y a distancia hablábamos de este tema y hoy particularmente como terapeuta, como doula y yo creo que como mujer has vivido esta situación. Detrás de cada terapia y detrás de cada enfermedad, ruptura o emoción, hay una relación de conexión de cuando estábamos en el vientre de mamá. Bienvenida. Hola, gracias. Feliz de estar aquí contigo y compartiendo pues todo este tipo de actividad tan importante relacionada justamente con lo que acabas de mencionar. Y sí, ciertamente todo está conectado. Desde que estamos dentro del vientre materno, nosotros ya traemos una información precisa, única, exclusiva y totalmente importante para trabajar. El tema es que la mayoría de nosotros no lo sabemos, no lo conocemos. Probablemente dentro de nuestra historia familiar ni siquiera hemos mencionado, hemos hablado, hemos comentado qué sucedía, qué sucedió, qué pasó con mamá, con papá, cuando estaba embarazada, qué sucedió alrededor, cuáles fueron los procesos que se vivieron. Y si a eso le agregamos no solo lo que vivió mamá y lo que sucedió con mamá, sino que si igualmente le agregamos todo lo que puede haber estado sucediendo a nivel del tiempo, la época y las energías, pues cantidad de cosas van a cambiar. Eso no está relacionado nada más con lo que viven los niños. No importa la edad que tengamos, el género o la situación que estemos pasando, siempre tenemos una información de mamá. Siempre. 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 A ver, una de las cosas más importantes que cada uno de nosotros debería conocer, o quizás la primera información que todos deberíamos tener a mano es qué pasó cuando mamá estaba en gestación o en el embarazo de mi historia. ¿Sí? Si nosotros sabemos qué sucedió durante esos 9 meses, durante esas 40 semanas, qué pasó con papá, trabajaba mamá, no trabajaba mamá, estaba en alguna circunstancia o alguna situación importante, laboral, familiar, alguien murió, se separaron, no se separaron. Si nosotros conocemos toda esa información, lo primero que vamos a tener a mano es parte de lo que va a estar ocurriendo en ese ser, no solo por lo que mamá pensó, no solo por lo que mamá sentía, no solo por lo que mamá hacía, sino fundamentalmente cómo se da toda esa relación desde el cordón umbilical, desde el nacimiento con bebé, desde esos primeros meses de nacido y desde los 0 hasta los 7 años. Te doy un ejemplo. Bien. Una persona que dice, yo siempre he tenido una relación horrible con mis parejas. Y es que, bueno, la familia no me quiere, es que es infiel, es que yo mantengo a la pareja, me es desleal, mentiroso. X situación que se escucha en el día a día. Y después tuvo otra pareja y volvió a pasar lo mismo. Y se repite 1, 2, 3, 4 veces. Debo ir atrás y pensar, averiguar qué pasaba con mamá y papá y además cómo trataba ese entorno en esa relación. Allí yo puedo conseguir una información completamente liberadora y sanadora. Totalmente. Vas a observar, reconocer, identificar y sobre todo concientizar. Porque probablemente en esa historia de repetición de que me siento rechazada, de que siento que hay problemas de lealtad o de fidelidad, lo que vas a encontrar es qué sucedía con papá,
qué sucedía con mamá, cómo mamá estaba recibiendo toda la información en cuanto a lo que ella estaba viviendo en el entorno y cómo eso afectaba directamente a bebé. No solo porque lo tienes en conexión a nivel del cordón umbilical, sino es que todas las vibraciones que mamá está percibiendo en ese momento las haces consciente. Cuando puedes mirar atrás, saber qué sucedió allá atrás, identificar que probablemente entre papá y mamá hubo algún conflicto de fidelidad y mamá vivió el miedo, el temor, la rabia, la angustia, porque recuerda que durante la gestación nuestras hormonas están totalmente diferentes a como están normalmente. Por lo tanto, estoy más sensible, probablemente estoy un poquito más intensa, como dicen por allí, o hay características de mi comportamiento que están totalmente distintas. Y todo eso junto con lo que ha sucedido con papá o con mamá, más lo que sucedió con los abuelos, más lo que sucedió con los bisabuelos, todo trae información. En el caso en la que una persona no tenga esa información porque me abandonaron, porque murieron mis padres, porque soy adoptado, porque no sé qué pasó simplemente y no quieren hablar del tema y clausuran por completo el poder abrir esa puerta. Desde el sentir una persona puede sanar esas situaciones. Claro, porque, a ver, hay distintas formas de hacer el abordaje, bien sea a través de una reprogramación infantil, bien sea a través de un estado específico que se hace a través de una conexión terapéutica donde viajamos hacia el momento de la infancia o viajamos a qué ha podido suceder en esa faceta de gestación y puedo identificar en ese sentir qué es lo que está activando una emoción que me puede estar llevando a repetir una conducta. Y si repito la conducta, evidentemente que hasta que no lo pueda traer a conciencia plena, lo voy a seguir generando como acción de vida. Puede ser ese ejemplo en el cual conectábamos, ¿no? Con lo que es la parte de pareja, pero en el caso del dinero, me cuesta tomar decisiones, empiezo a procrastinar, empiezo a decir no valgo para nada, o que toda la vida quise, no sé, ser médico y resulta que nunca pude estudiar porque me sacrifiqué por otros. Esa misma relación está conectada con el embarazo, con la gestación, con el nacimiento, o allí influye un poco más la energía incluso de papá. Acuérdate que toda la energía, bien sea de mamá o de papá, trae ya una acción específica en todo ser humano. Si bien trae una acción, igualmente a razón de esa vivencia, sea a nivel del ámbito prosperidad, sea en el ámbito salud, sea en el ámbito relacionado con la acción como tal de mi cotidianidad, todo está relacionado con cada uno de los patrones que haya podido vivir mamá o papá. En función a eso que ellos hayan vivido, igualmente yo lo viví y lo traigo también como elección, porque recuerda que en Plan Divino nosotros escogemos a papá y a mamá. Sí, por supuesto. Y vengo a trabajar justamente ese tipo de acción. Si vengo a trabajar ese tipo de acción, entonces, justamente cuando hago consciente, cuando lo descubro, cuando lo miro, establezco acciones específicas que me llevan a descubrirlo. Claro, descubrí esa información, abro el libro, la libero, la tomo consciente y trato de accionar como tomando conciencia de, ya va, yo sí merezco el dinero, yo sí merezco esta relación de pareja, yo decido hacerlo distinto. Gracias mamá y papá por las buenas herencias, pero las negativas no las repito. Claro. O las reprogramo. El tema es que no lo puedes hacer solo. ¿Por qué? Porque en función a lo que está sucediendo con nuestro cerebro, nosotros archivamos en el inconsciente desde que estoy en el vientre materno. Si yo archivo toda la información de lo que mamá sentía, lo que mamá pensaba, lo que mamá hacía, yo puedo tener 25, 30, 40 años y no entiendo qué me sucede con el dinero. Y resulta que viene no solo de una historia de papá, sino viene de que mamá estaba en escasez total cuando estaba embarazada de mí. O no podía trabajar, o se sentía dependiente. Que no lo miro porque no lo tengo consciente. Solo puedo generar acción, puedo generar transformación o puedo generar cambios si lo hago consciente. Si no estoy en conciencia, todo queda archivado en el inconsciente, repitiéndolo, 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 sin poder llevar a cabo ningún tipo de ejecución que me lleve a transformar. Esto pasa también, hablamos del amor, hablamos de la prosperidad, pero pasa también a nivel de esa salud, ¿no? Oye, ¿por qué me enfermo cada rato? ¿Por qué en mi vida se repite todo el tiempo
no sé, una cistitis, un problema oftálmico, algo en los oídos, en la boca, muscular, no se me quita y una y otra y otra y otra, y no tengo ni idea, me han hecho todos los tratamientos. Puede venir algún miedo, fobia, trauma, un shock de un accidente, quizás que ni sabíamos que mamá al tercer mes, cuarto mes vivió. Totalmente. Todas las anteriores. Todas las que mencionaste, y además de todas las que mencionaste, resulta que hay un proceso maravilloso que es la epigenética, que es que resulta que nosotros 9 meses antes de que ese espermatozoide maravilloso pueda salir, de que esa célula perfecta llamada óvulo pueda unirse de manera específica para dar justamente el proceso de la fecundación y la concepción. 9 meses antes, la carga en energía que traiga ese espermatozoide, la carga que traiga ese óvulo, ya trae una información. Ya viene allí. Entonces no solamente vengo con una carga de ADN, de genes específicos a nivel genotípico o fenotípico de lo que puede suceder conmigo, no solamente vengo con una historia importante a nivel ancestral o a nivel biológico, y no te estoy hablando de lo que normalmente nos dicen a nivel médico, hereditario. No, hay una predisposición y esa predisposición genética va a determinar. Tú decides si la tomas, si no, si la desarrollas, si la liberas. Totalmente. O si la dejas allí en pausa como diciendo, bueno, me voy a activar cuando quiera porque tú ni siquiera tienes la conciencia. Nosotros como madres podemos ver el cambio, nos puede preocupar el comportamiento de nuestros hijos y tú dices, pero ya va, ¿qué pasa? ¿Por qué se comporta distinto? ¿Es una enfermedad? ¿Es una emoción? ¿Tiene algún síntoma, no sé, de algún trastorno? ¿O es que también se hereda algo espiritual que no tenemos ni idea? Por ejemplo, niños que son videntes o niños que a lo mejor le hacen honra a sus abuelos, que les gustaba todo este mundo, o que son sumamente inteligentes y nadie los comprende. Hablábamos del amor, la salud y la prosperidad en adultos, pero la parte espiritual, ¿en nosotros o en los niños? Todas. También se hereda. Absolutamente todas. A ver, si estamos haciendo referencia a cada uno de los aspectos de la cotidianidad que pueden ser fácilmente adquiridos, no solo por las características celulares, no solo por los patrones de comportamiento, sino de igualmente esas historias ancestrales, pues exactamente igual va esas características, habilidades, dones, virtudes o aperturas que alguno de esos ancestros igualmente tenga dadas a nivel espiritual. Y cuando me refiero a nivel espiritual, recuerda que somos un todo. En ese yo soy del que hablabas hace un rato, somos mente, somos cuerpo, somos espíritu. Y ese espíritu tiene una acción determinante que va igualmente a trascender. Y si hablamos de esta manera, del plan divino, de lo que yo elijo, pues esa alma no tiene edad. Y al no tener edad, desde muy temprano momento, en esos primeros meses, donde probablemente no lo voy a reflejar a través del lenguaje, la mirada, el comportamiento, la forma en la que proyecto. ¿Sabes? Esos niños que decimos, wow, pero es que tiene un carisma muy particular. Son distintos. Sí. Son distintos. O igualmente, a medida que ya van ingresando en el ámbito escolar, pues también empezamos a observar esos dones y esos talentos. Veo cosas, siento cosas, me comporto distinto, hablo del planeta diferente, de los seres, del alma, de la conexión con naturaleza. Y en este caso te hice la pregunta de los niños y la parte espiritual para ver todos los segmentos que puede cubrir esta herencia. Pero nosotros también como adultos, oye, es que yo siento cosas, veo cosas y resulta que cuando averigüé, mi bisabuela o mis padres creían en esto, pero era un tabú. Eso es heredable, es modificable, es reprogramable y además también se puede activar si nos da un poco más el interés, ¿no? O canalizar. Todos tenemos la facultad, la habilidad, la destreza para activar nuestros 5 sentidos, no solo a razón de lo que tiene que ver con una característica biológica, orgánica, sino de igual manera desde esa potencialidad de ese tercer ojo o de esa conexión del yo soy. Entonces, cada uno de esos procesos son perfectamente activos, trabajados, potencializados, aparte que estamos en una evolución totalmente distinta. Claro. Probablemente nuestras abuelas no tenían la capacidad de poder proyectar o mostrar todo lo que probablemente nosotras podemos hacer.
Sin embargo, hoy día, afortunadamente por conexiones o aprendizajes o a la par oportunidades como la que pueden brindar en actividades como esta, pues podemos conocer mucho más y darle fortaleza y valor a esa característica innata del ser humano. Si una persona te dice, yo quiero en estos momentos ver qué pasa en mi subconsciente, porque vivo con miedos para todo. Ese adulto o ese niño que llega de la mano de sus representantes, ¿cuál es la primera acción? ¿Cuál es el primer paso en una terapia? ¿Cómo se desarrolla? Lo primero es identificar qué es lo que te ocupa, no preocupa. ¿Qué me ocupa? ¿Qué me hace sentir que estoy viviendo una situación que no está brindándome bienestar y fortaleza? ¿O no me siento en armonía, en tranquilidad? Cuando hacemos ese primer encuentro, identificamos qué es lo que puede estar presente. La gran mayoría de las veces está asociado no solo a los miedos, sino a la ansiedad. A la ansiedad. Cuando identificamos que no estoy viviendo en el aquí y en el ahora, que no estoy viviendo en el presente, que estoy viviendo adelantado o estoy ocupándome en todo lo que ya pasó y no salgo de esa información, cuando hacemos el primer abordaje, luego vamos a trabajar identificando qué pasó durante la gestación. El primer paso, identificar qué me está ocupando en ese momento. Si eres adulto, te ayudarán con algunas herramientas. Si eres niño, no te preocupes que hay el acompañamiento también para reprogramarlo, ¿verdad? Sí, aunque ellos no sepan identificarlo. Claro, pero es que el niño no lo va a poder identificar. Papá y mamá observan, algo sucede, algo está presente, o niño en particular hace la conexión con mamá a razón de lo que puede él estar viviendo. Y por supuesto allí el tipo de abordaje es distinto, porque vas a abordar a mamá, porque necesitas conocer qué pasó con mamá cuando mamá estaba viviendo el embarazo de ese niño. Perfecto. El segundo paso después del reconocimiento. Conversar con mamá, mamá presente, maravilloso, no está mamá presente. En el caso en el que sea un niño. En el caso de que sea un niño. Si es un adulto, indagar, hurgar, buscar qué vivió mamá, cómo lo vivió mamá, qué pasó en la historia de mamá. Para mamá fue fácil quedar embarazada, no fue fácil. Para mamá era una búsqueda, no era una búsqueda. Para mamá y para papá fue un momento agradable, no fue un momento agradable. Es decir, poder tener la historia, y al tener la historia, tú vas a identificar en ese bagaje que te da la historia de papá y en eso que te da la historia de mamá, incluso en el cómo naciste, vas a identificar por qué está pasando lo que está pasando, incluso con la ansiedad. ¿Cómo naciste influye el parto natural, la cesárea, el forceps? ¿Eso influye cuántas semanas fue inducido o no en cómo veo la vida, la ansiedad, la tristeza, me paralizo o más bien quiero todo rápido? ¿Lo tengo entendido así? Totalmente. Cuando yo estoy en el momento del nacimiento hay una información valiosísima y es la primera gran decisión de todo ser humano, es cómo, cuándo y dónde quiero nacer. Lo elige bebé. Lo elige desde ese plan divino y desde esa elección se da entonces ese parto por vía vaginal, ese parto por cesárea, y cómo se da tiene que ver también con que voy más rápido, soy más acelerado, me recojo y me escondo, no quiero salir, me abro. Recuerda que muchas veces no quiero salir porque creo que soy yo quien protege a mamá, y si mamá está alterada, está angustiada, está asustada, sí, es normal. Sin embargo, si las emociones pueden salir de control, bebé se sube y bebé no va a buscar salir. Yo protejo a mamá, yo cuido a mamá y ahí estoy estableciendo patrones de nacimiento que van a ser la primera impronta de todo bebé. Qué interesante todo esto porque vemos el comportamiento de nuestros niños, pero además, a medida que tú vas conversando, yo como adulto voy diciendo, ¿cómo nacía? Yo no nací al tiempo, yo nací antes, sí. Soy ansiosa, en algunas cosas, no en todas, pero en algunas sí, pero voy diciendo, oye, fui cesárea, y desde allí vas relacionando cómo es tu actitud ante la vida y cómo te tomas las cosas. Cuando eso te hace un poco de ruido, comienza a reprogramarlos con este tipo de terapias o con este tipo de información que no solamente llega a ti, sino que ayuda a los que están alrededor y a los que siguen delante y detrás de ti. Total, cada vez que tú haces un proceso de movimiento donde vas a establecer nacimiento en orden, ordenas la historia. No estoy hablando en este caso, que es maravilloso, cuando hablamos de constelación familiar, cuando hablamos de trabajo sistémico. Sí, el tema acá en importancia es concientiza cómo se dio tu proceso,
qué pasó durante tu historia, y cada vez que concientizas todo esto, lo conoces y allí puedes generar la acción, porque lo traes desde el inconsciente y ahí ejecutas cada una de las pautas. Primer paso, me ocupo. Segundo paso, reconozco la historia, ya tengo conciencia. Ese tercer paso dentro de la acción es una reprogramación, es una meditación. ¿Qué se hace? Lo primero es el encuentro con el niño, y ese encuentro es el encuentro con tu primer proceso de vida, que es tu niño interior. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo contengo? ¿Cómo el adulto contiene, abraza, cobija a esa historia de ese niño? Y desde allí generar a través de afirmaciones, a través de meditaciones y sobre todo a través de esa congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que sucedió. Claro, agradeciéndolo, porque al final lo elegiste tú. Claro. Al final lo escoges tú, y esa escogencia te lleva a, desde ese plan de tu alma, trabajar la conexión de lo que viene para los que están también después de ti, incluso si no tengas hijos, porque hay personas que dicen, bueno, no, es que yo no soy ni papá ni mamá, pero eres tío, eres primo. Estás en una historia familiar. Estás en un entorno. Y desde tu propio entorno, ¿cómo me establezco en una congruencia donde estoy en absoluta armonía, tranquilidad, calma o paz? Sabes que en estos días, y antes de despedirnos, Isbeth, alguien me decía, ¿por qué no supe de estas reprogramaciones o de estas terapias antes? Y yo simplemente le contesté, porque tú tampoco tenías la información, la madurez, ni estabas preparado para dar un paso más adelante. No puedes pasar de primer grado a bachillerato en un solo momento. Este es el tiempo donde ya estabas preparado para reprogramar. ¿Sucede lo mismo con estas terapias? Totalmente. Cuando el alma está lista, todo el universo va a confabular de manera perfecta para llevarte al lugar con el terapeuta, con la actividad o incluso con el proceso con el que vas a vibrar muchísimo mejor en torno a lo que estás viviendo. Cuando el alma está lista, suceden N cantidad de procesos donde el universo confabula de manera perfecta. Y llega la información por todos lados, aunque en este instante ustedes no tengan la historia de eso que sentía mamá o de eso que estaba pasando en la vida de papá, incluso en la familia. Isbeth, si quieren información, si quieren que los guíes un poco porque están perdidos con sus niños o ustedes mismos con los que les está pasando en la vida y no sé ni siquiera cómo averiguar qué pasó en la vida de mi mamá, ¿por dónde te contactan? Igual por las redes, @Isbeth Montero, allí van a encontrar toda la información, incluso consiguen el nombre de Conexión Mamá Bebé y Dula, porque justamente qué ideal poder trabajar toda esta historia, incluso antes de quedar embarazada, cuando estoy embarazada o más allá siendo ya mamá y papá. Siendo ese adulto perfecto y maravilloso que eres hoy en día. Mil gracias. Yo quiero que me prometas que vas a estar aquí físicamente otra vez en este estudio pisando suelo venezolano. Amén. Y si no, que hacemos una conexión a distancia porque esto funciona. Así chócala, es. Chócala. Mil bendiciones a ustedes en casa. Recuerda que honrar a la familia es parte de tu ser y por supuesto eso te convierte en lo que eres. Eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.